análisis en esta edición informativa porque tras la acción de amparo al Estado por parte del juez Alejandro Recarey, analizamos la judicialización de actos de gobierno. Por eso recibimos a Óscar Botinelli, presidente de la consultora Factum. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bueno. Tema complejo. ¿Qué? Tema complejo. Tema complejo. Primero hay un tema jurídico, vamos a simplificarlo. El recurso de amparo, y vamos a leer un poquito, se usa cuando una persona se le lesiona, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución. Normalmente el amparo es cuando no hay normas que estén protegiendo al individuo y requiere el amparo judicial. Ahora, está en general pensado, armado para una persona en particular. El tema de este amparo, y acá el tema no es si se está a favor o en contra de las vacunas, estamos hablando del tema en sí mismo del amparo, es que se interpuso por un interés difuso de la sociedad. En realidad, quienes interponen el recurso hacen esa lectura, ocurre mucho a veces en la abogacía de buscar alguna lectura, alguna palabra, para decir acá tengo el derecho. Ahora, notoriamente no es lo que está concebido, para lo que está concebido el derecho de amparo, que es alguien que no está perjudicado él, ni una persona a la cual él es tutor o curador, lo que sea, sino es la sociedad la que tiene que estar protegida. En general no estaba pensado y por eso sorprendió mucho que diera lugar a considerar el amparo, claro, porque lo que decía, no había legitimidad de acción. ¿Cómo reaccionó el sistema político? Bueno, diría, en general a nivel de partido fue bastante unánime el cuestionamiento al juez, es decir, como dijeron varios, las decisiones judiciales se acatan, eso es respetar la independencia, pero nadie pierde el derecho a decir esto lo considero mal. Incluso algunos llegaron a usar palabras mucho más duras. El único caso hubo algunos diputados, un par de diputados de Cabildo Abierto que sí manejaron una línea distinta, pero su partido como tal emitió un comunicado respaldando al ministro de Salud Pública, sobre todo, y la política. Lo mismo pasó con los juristas consultados, que en general coinciden, los que han salido en los medios, que el dictamen del juez Recarey es de muy baja calidad desde el punto de vista técnico-jurídico. Repito, esto no tiene que ver con si esté a favor o en contra, es de baja calidad. ¿Y los científicos? Y bueno, los científicos fueron bastante duros, ¿no? Que consideraron que entró en consideraciones científicas sin tener fundamento, sustento. Para eso, después el propio, en la aclaración de la resolución decía, esto sin hacer consideraciones científicas, pero las consideraciones científicas las hizo para fundamentar el amparo. Eso es un dictamen un poco entreverado, porque dice esto no prohíbe, pero de hecho está suspendiendo, por lo cual mientras esté suspendido, está prohibiendo. Después dice, no, lo que pasa es que hay que advertir que realmente no es claro que es, en un caso de amparo lo fundamental es la absoluta claridad de cuál es el amparo que se está otorgando. Y sobre todo que acá no era, porque había otro amparo de personas que cuestionaban que se le exigiera el certificado de no tener COVID, el hisopado, en fin, para ingresar al país. Sí, era otro caso ese. Claro, pero eso es al revés. Ahí eran personas que sentían que le impedían un derecho que era entrar al Uruguay, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenía derecho o no tenía derecho. Acá es al revés. Acá, al no ser obligatorio, en principio se supone que es libre. No, el juez lo que dice es suspendo que el que quiera se pueda vacunar. Acá hay una inversión del tema, ¿no? Claro. Y esto, el amparo dispuesto por el juez Recarey, ¿entra dentro del concepto de lo que puede ser la judicialización de la política? Bueno, sí, en el sentido genérico, es decir, a veces se cree que judicialización política es cuando es un lío entre partidos y se lleva al juzgado. Bueno, son distintos poderes, ¿no? No, el tema vamos a dejar de lado la formalidad constitucional y ir hablando de la teoría de organización del Estado y la teoría de la democracia. Okay. Aquí lo que hay es
La política es un campo que se ejerce a través del gobierno, del parlamento, técnicamente por ejecutivo, por legislativo, que tiene sus reglas, tiene sus fundamentos, y se supone que la justicia aplica la ley, pero cuando temas políticos se llevan a la justicia, que es increyendo, desde, se puede decir que más o menos de mediados de los años 90 ahora, que empezaron que con difamación de un político contra otro, después una comisión investigadora, ¿en qué termina la investigadora? Que pase a la justicia, Claro. ¿no? Que yo no sé, ¿qué se investiga si va a investigar la justicia? Es decir, una creciente idea que termina siendo la justicia la que dirime. Y hay una idea politológica que es sostener que cuando se judicializa la política, termina siendo una falla del sistema político. Es que el sistema político algo no está resolviendo, que tiene que trasladarlo al Poder Judicial para que resuelva temas que son esencialmente políticos, en el sentido de política de partidos, de política de legislación, de política de gobierno, ¿no? Y todo esto se acerca mucho al concepto que expresó hace un siglo el que fue presidente norteamericano Woodrow Wilson, que habló de el gobierno de los jueces. También estaba referido a otra cosa, Estados Unidos, el poder muy grande que tiene la Suprema Corte de Justicia Federal, que por ejemplo en un momento legitimó el aborto, en otro momento ahora lo deslegitima, sin que haya una ley, sencillamente por decisión judicial. ¿Se va camino hacia eso aquí en nuestro país? No, porque acá la Suprema Corte de Justicia solo puede resolver casos de constitucionalidad para casos concretos y cuando alguien acciona en un caso concreto, no en una forma genérica, como sí ocurre en Estados Unidos, que de hecho tira abajo las leyes, las deroga, las suspende, como se quiera llamar. En Uruguay eso no se puede hacer. Por eso ha habido algunos fallos que es aplicable a Juan, Pedro y Diego, pero no a todos los demás, porque esos tres son los que recurrieron a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? O sea que estamos hablando de excepciones. Sí, excepción, bueno, jurídicamente es por vía de excepción o de acción, pero quiere decir que es individual. Lo importante es que es en Uruguay solamente individual el tema e impide ese gobierno a los jueces. Pero igual, cuando se judicializa mucho, termina que se le da a los jueces un nivel de actos políticos o de gobierno, político en el sentido amplio, no de campañas electorales, pero sí que no es el diseño básico de nuestro sistema político, constitucional o democrático. ¿Y hay ¿no? casos similares en el tiempo a lo que está sucediendo hoy en nuestro país? Bueno, yo diría que ha habido algunos casos individuales, pero esto es como una oleada que viene increyendo. Incluso hay que recordar esto, cuando todavía no había terminado el siglo XX, Enrique Iglesias, gran figura nacional, da una conferencia sobre el Poder Judicial y dice: el siglo XIX fue el siglo del Poder Ejecutivo. El siglo XX está terminando como el siglo del Poder Legislativo. El siglo XXI será el siglo del Poder Judicial. Vamos por siglos, entonces. Y bueno, de repente el siglo más corto, más largo, pero estamos viendo que efectivamente en Occidente, por lo menos en el mundo occidental, los poderes judiciales están adquiriendo un peso cada vez mayor a lo que tuvieron en los tiempos anteriores. Y a veces esto va a una discusión de teoría política que es el siglo XVIII, se puede encontrar muchísimo antes, pero digo, aflora con mucha fuerza. Desde el liberalismo económico, la idea, el Estado tiene que ser lo más chiquito posible, lo que se llama juez y gendarme. Es decir, están las normas básicas, está el juez que juzga y el gendarme, el policía que las aplica. Entonces el modelo es como un modelo de gran libertad y a veces se contrapone, estas son palabras que rechinan, que se contrapongan libertad versus democracia. Es decir, libertad es que todo el mundo haga casi lo que quiera con un juez que limita, o que hay todo un pueblo que mediante determinados procedimientos elige gobierno y gobierna. Y ese gobierno, por lo tanto, está limitando libertades en el sentido de que cada cual no hace lo que quiere, sino lo que está permitido o lo que no está prohibido. Y esta tensión de alguna manera aparece siempre cada vez que se judicializa algo que tiene que ver con grandes decisiones de gobierno. Que gobierno no quiere decir solamente del presidente o del Poder Ejecutivo, sino toda la acción gubernativa que incluye al Parlamento. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Bueno.
Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos.